Buen día, amigos. Hoy es domingo y como todos los domingos suelo conversar con Ronald Rodríguez acerca de distintos temas de interés para nosotros y por supuesto en algunos casos también de interés para ustedes. Hoy es un día triste y lo voy a arrancar con las palabras de la esposa de Alfredito Díaz, uno de los tantos presos políticos que han muerto en las cárceles venezolanas. Ella dijo: ¿qué han hecho con mi esposo? Me lo han matado. Y el gobierno, tan tranquilo, ni siquiera ofrece una información para decirnos cómo murió y por qué murió. Lo que sí sabemos, y no necesitamos que nos lo digan, es que estaba preso en el helicoide, donde han estado presos y siguen presos muchos venezolanos. El helicoide, todos lo saben, los propios y los extraños, y también, por supuesto, los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, que es un centro de tortura. Es un centro de tortura no disimulado. Allí tenían a Alfredo Díaz. Y pregunto yo, ¿cuál fue el delito de Alfredo Díaz? Oponerse a un gobierno que hace las cosas mal. Un gobierno ineficiente, porque ciertamente tienen 20 y tantos años gobernando, y el país, en vez de avanzar, retrocede. Eso no necesita de muchas cifras, basta con observarlo. Y además de eso, de ser ineficientes, han generado un estado de corrupción tan grande que llega a niveles donde antes no era posible que pudiera ocurrir o pudieran ocurrir hechos de corrupción. Y los hay, de todo tipo. Yo no me atrevería a decir que este es el gobierno más corrupto de la historia, pero por allí anda. Y además de eso, lo que más duele es que a la gente la detienen y nunca le dicen por qué. Por allí está el caso del papá de los nietos de Edmundo González. Oye, el tipo está preso. No tenía defensa. Y la juez, una juez que alguien tendrá que verla en algún momento y saber quién es. Pero si eso no fuera suficiente, en Venezuela no se puede hablar. Yo he conversado con periodistas venezolanos que manifiestan que cualquier cosa que digan, con periodistas y no periodistas, con profesores, con intelectuales venezolanos que dicen, no, mire, que yo ni siquiera puedo escribir nada porque tengo temor de que me lleven preso. Y lo peor, si te llevan preso y tú no tienes dinero, pues te mueres en los calabozos, porque para poder existir en el preso tienes que pagar. Si no pagas te liquida. Porque hablan del tren de Aragua, el Tocorón, pero no hablan del helicoide. En el helicoide hay que pagar, y si el juez determina que tú no eres culpable y te manda a poner a libertad, si no pagas no sales. Esa es la realidad venezolana. Sin embargo, hay quienes dicen que en este momento lo más importante es defender la soberanía. Y no hay ningún movimiento para la defensa de los presos políticos para solicitar su libertad. Ahí está un preso político emblemático, Enrique Márquez. ¿Qué fue lo que hizo Enrique Márquez? Que trató, en el marco de la Constitución venezolana y de sus leyes, de solicitar información acerca de un proceso electoral del que nunca se publicaron los resultados. De ese proceso electoral no se publicaron nunca los resultados. Bastó la decisión
de un miembro del Consejo, apoyado por otros miembros del Consejo, por supuesto, para decir que ganó Maduro. Y luego fueron al Tribunal Supremo de Justicia a buscar, digamos, la certificación. Y obviamente que la dio. Y Maduro, en virtud de eso, sigue en el gobierno en Venezuela, sigue controlando territorialmente al país y todas las instituciones. Pero muy poca gente, de esos que hablan mucho, yo conozco a uno que lo conocí en otros tiempos. Bueno, conozco uno, conozco dos. Y por sanidad no los voy a nombrar. Oye, muy preocupado cuando Lula estaba preso. Muy preocupado. Preocupado cuando meten preso a alguno de esos bandidos internacionales. Pero no están preocupados por la muerte de Alfredo Díaz. No, uno dijo cayó en combate. ¿En cuál combate, Arturo? ¿En cuál combate, chico? Entonces, eso me genera un gran dolor. Otro dolor, ya de otro tipo, es el fallecimiento de Rafael Vícher, el fundador del Gran Combo de Puerto Rico. Yo soy de una generación que cantó las canciones del Gran Combo y no las bailó porque yo nunca aprendí a bailar, pero le metía movimiento. 99 años tenía el caballero, pero estaba lúcido. Esta noche voy a ver una entrevista, la última entrevista que le hicieron hace un par de días, y estaba bien, pero bueno, con un catarro que lo estaba atacando mucho, pero más allá de eso, nada. Pero el tiempo inexorablemente ataca, y cuando ataca es definitivo. Allí tenemos a Ronald Rodríguez, con quien hoy vamos a conversar para cuidarnos en salud de El Rey de España, que sé que se devoró el libro completo. El libro le llegó el jueves en la mañana al señor Rodríguez y lo terminó en la madrugada del domingo, del viernes, lo tenía listo, tratando de conocer los chismes de nuestro gran rey Juan Carlos. Ronald, buen día, bienvenido, y además antes te digo, la columna está buenísima, la de esta semana. Saludos, Francisco, y a todos los que nos ven, nos oyen a través de esta conversación dominical por Instagram. Antes de Juan Carlos, debo decirte que el tema de los presos políticos y la oposición venezolana ha sido un tema recurrente por mí en los últimos tiempos, que yo digo que aquí nadie hace absolutamente nada por, ¿cómo se llama? Por la defensa, la liberación de esos presos políticos. Aquí lo único que se piensa es en cómo sostener el liderazgo mayoritario de la oposición y cómo los otros tratan de rebanar ese liderazgo de la oposición. Aquí nadie habla de Perkin Rocha, aquí nadie habla de Rocío San Miguel, aquí nadie habla de Juan Pablo Guanipa, aquí no habla nadie de Enrique Márquez, y una larga lista, porque son unos 2000 los que están privados de libertad sin el debido proceso, sin una acusación de la cual puedan defenderse con sus abogados, etc. Aquí, como en muchas otras cosas, el liderazgo opositor hace absolutamente nada. Esta semana, por ejemplo, ¿cómo hablar de Alfredo Díaz, lamentablemente fallecido? Por cierto, ya llegaron sus restos a la isla de Margarita. ¿Cómo hablar de ese tema cuando estamos todos concentrados en la entrega del Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre, que es un hecho importantísimo, un hito en la historia política venezolana, pero no es lo único que copa la agenda, debería copar la agenda de Venezuela y los venezolanos hoy día. Cambiando el tercio, el rey de España. Primero, él mismo lo dice, comenzando el libro, él mismo lo dice. Mi padre me dijo que los reyes no escriben sus memorias. Pero él considera que sí debe escribir sus memorias porque siente y percibe que su legado se lo están robando. ¿Quiénes se lo están robando? Según él, la izquierda, los antimonárquicos y un poco hasta su hijo, el rey Felipe VI, que en aras de preservar
la monarquía constitucional española ha tenido que tomar algunas medidas de profilaxis en contra de su propio padre. Lamentablemente, para los que el morbo les corroe, lamentablemente de las miserias no las cuenta Juan Carlos. Bueno, no tendría por qué contarlas tampoco, pero cuando me refiero al morbo es esas historias pequeñas de las cuales estuvo salpicada la vida de Juan Carlos a lo largo de su reinado, sobre todo con el tema de las mujeres, de las infidelidades, por las cuales ahora en el libro le pide perdón a la reina Sofía, que es la mujer de su vida, una gran mujer, una gran amante, una gran madre, una gran esposa y una gran reina. Por eso lo dice ahora, y no cuando Barbarita Rey, y no cuando la condesa esa a la que le regaló $1 millón y cosas así por el estilo. Es decir, lo que a la mayoría o al vulgo, como se diría en términos literarios, les llama la atención, les gustaría, eso no se cuenta, porque son las miserias de un rey que, como todo ser humano, tuvo sus vicios, cometió sus errores. Muchos fueron cómplices silenciosos de esos errores que cometió el rey, que se destaparon abiertamente cuando se descubrió por la prensa internacional que el rey se había ido en un viaje privado a cazar elefantes. Fueron los elefantes los que lamentablemente causaron la desgracia de Juan Carlos I, que terminó en su abdicación en favor de su hijo, no todo lo anterior y no todo lo demás. El problema de las memorias, Francisco, y es el problema de este libro, es que Juan Carlos fue un demócrata a carta cabal, porque heredando todos los poderes que le transfirió Franco a su muerte, él optó por democratizar y modernizar a España y liderar una transición que ha beneficiado a los españoles por más de 50 años. El problema, una transición por más de 50 años, y que inclusive el proceso ha sido un modelo, ha dictado cátedra y es modelo en la Escuela de Ciencias Políticas de cómo llevar con tranquilidad y con sana paz a un país de la dictadura, del autoritarismo, del absolutismo, a un régimen democrático donde sus autoridades se eligen a través del voto universal directo y secreto, con todos sus aciertos, con todos sus errores, pero que al fin de cuentas él se desprendió de todo ese poder en aras de la democratización de España. Tiene muchos aciertos en política nacional e internacional con respecto a España, pero como todo ser humano tiene sus errores, y a lo mejor él considera que esos errores mundanos, por decirlo de alguna manera, están legitimados por todo aquello que él fue capaz de desprenderse y que propició. Fíjate que yo, No hay Chico, nada no hay nada de Corina, no hay nada de las otras que han habido, ni nada por el estilo. Es como en un país como Venezuela, donde se hablaba de Elena Curti en los Mi Venezuela, pero no se hablaba de Eliana Cortijo, por ejemplo, ¿no? Porque ¿quién iba a osar de hablar de Eliana Cortijo en la Venezuela de los 70 y de los 80? mira, yo, Está estudiado. sí, sí, No sabía lo de Eliana Cortijo. no lo sabía, no tengo por qué saberlo. Yo lo único que conozco son los Bueno, cortijos, los así con dice Media cuidado. España, así dice Media España de Juan Carlos, no tenían por qué saberlo. Pero, y para terminar por mi parte el comentario, el problema de las memorias es que tú dictas las memorias vivo, y cuando tú las dictas como tú las recuerdas, o como tú quieres que la gente las recuerde, pero lamentablemente la gente no tiene que coincidir en el recuerdo con lo que tú dices o con lo que tú crees. Bueno, mira lo siguiente. En estos días han salido muchos libros, y le leí a alguien por ahí que dijo que los lectores éramos masoquistas, porque leyendo las novelas comprábamos los conflictos de otros y los hacíamos prácticamente propios.
Pero hace unos días atrás también se publicó las memorias de Isabelita. Isabelita, la ex de Julio Iglesias, la ex del Conde Falco, la ex de Vargas Llosa, Qué la cosa ex tan... de... qué Y, co- esas son peores que las de Juan Carlos. y la de... Esas son peores que las de Juan mira, Carlos porque ahí no dice nada. y también, Ahí todo es fatuo, todo es plástico. Lo único verdadero que ella cuenta ahí son tres cosas: que a sus tres, cuatro maridos los quiso mucho y que a sus hijos los adora. Es lo único cierto que ella dice en todo eso. Todo lo demás es una suerte de manipulación de medias verdades, de verdades a medias, de la Isabel Presley, la, ¿cómo se llama? La Filipina de Oro. bueno, la ex de Vargas Llosa, la ex de Julio, la ex de, hasta de Pedro Cortijo. Y fíjate que te tuviera, a que tú no sabes quién es Pedro Cortijo. No, no, yo no sé No, no lo quién sabes, es Pedro Cortijo, pero se te olvidó decir de pero Mario ¿sabes por Conde qué? Pero ¿sabes y por qué? se te olvidó hablar De Enrique, de de Mario Miguel Boyer. Conde, Vanesto y del Conde, perdón, y del Marqués de Griñón. Claro, Marqués de Griñón es Falco y Boyer, pero como es tanto en la lista se le olvida a uno. Pero no sabe quién, pero tú no sabes quién es Pedro Cortijo. ¿Qué tú No, ya? no, no, no. Claro, porque tú no lo sabes todo, porque realmente aquí No, son no, pocos los que realmente saben todo. Pero bueno, dejemos eso así porque no es tan importante. Lo que quiero señalar es que de verdad que cuando yo leí la vida de esta muchacha, esta muchachona, que algo tiene que tener, porque el rey tenía reales y tenía el glamour del rey, pero ella lo que es una flaquita filipina, que no tenía, pero algo tenía que tener, porque Vargas Llosa perdió la cabeza por ella. no, Y empecemos por el principio, por el dandy universal de la historia contemporánea, Julio Iglesias. no, pero mira, si esa muchacha fuera, esa muchacha tiene más cacho que los renos de Santa Clara. Bueno, pero se Pero casó bueno, con ella y le parió sus primeros hijos. bueno, pero fíjate tú que me ha gustado la manera como se hace este programa, porque así no molestamos a nadie y Sí. podemos ser un poco más felices. Y te digo, tú no hay dinero para sacarte del helicoide. Entonces, lo que te quería contar es que Hay otro libro que está circulando por ahí que me parece bien interesante, que son las reflexiones, perdón, las crónicas de dos periodistas, una pareja de periodistas que viven en Italia, Elisabetta Piquet y Gerald O'Connor, contando los últimos días de Francisco en el Vaticano y los entretelones del cónclave que eligió a León XIV. de eso y por allá Ese en libro me algunos parece periódicos mucho allá más interesante. en algunos periódicos allá ando escrito, pero yo me quedo con el libro de Javier Cerca, porque yo de Ah, no, verdad, a por pesar supuesto. de que tuve profundas diferencias con el Papa Francisco, no dejé de admirarlo nunca. Bueno, muy bien, pero lo que quiero decirte es que el rey de España, tú que leíste el libro, porque yo sé que no lo podías dejar de leer tan rápido, sobre todo porque yo me imagino que tendrás que ir a dar la conferencia al náutico acerca de la realeza española y también en Piamonte, porque en Piamonte parece que hubo una disertación acerca del libro. Lástima que el que sabía más de reyes allá en Maracaibo fue del país. Pero lo que te iba a contar, que de ese libro, que hay tantas cosas de la transición que es importante y tal, pero eso, él deja de lado algunas cosas que contó su confesor, que dejó su confesor en el camino, que yo leí ayer en El Mundo como crónica. Sí, sí. Y él, por supuesto, pecaba también como pecan todos los seres humanos, pero no contaba todo. Porque, fíjate tú, este confesor dice que Barbarita Rey llegó a hablar con él y le dijo, mira lo que tengo aquí de tu rey. Y le mostró, y él no quería caer, y fueron al sitio donde tenía Barbarita Rey, esa muchachona de la época, que enloqueció al rey, de tu rey a rey. Porque claro, ya cuando se mete con Corina Larsen ya estaba ido prácticamente. Sí. Pero cuando en su momento, cuando en Barbarita la cosa era, y le dieron a Barbarita en esa época como 2 millones de euros de la época hoy, le dieron 70 millones de pesetas, que son como 2 millones de Esto euros hoy. fue, eso fue lo último, porque primero la fueron dosificando
con un apartamento, con una casa, una casa en la playa. Lo que pasa es que ella, a medida que le iban dando, ella iba pidiendo más, pidiendo más, pidiendo más. Pero hey, los 70 millones, tú no sabes, el confesor no lo dijo de dónde salieron. Pero Bueno, eso salieron de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores de la época. como siempre, pero mira una cosa que te iba a decir. Yo no he leído el libro completo, he leído por fragmentos nada más. Y lo leí en parte porque sabía que tú te lo habías leído. Pero, oye, ¿es verdad que Paloma San Basilio le cantaba canciones a Rey antes de dormirse? También lo acunaba, también. Es que ese rey era un bárbaro. Es un auténtico Borbón. Tú sabes que los Borbones a lo largo de la historia son conocidos, entre otras cosas, por su potencia sexual, que es muy intensa, muy fuerte. No es Juan Carlos, son todos los Borbones. Pero mira, entonces uno tiene Yo que ser creo que Borbón al que menos le para ha tener llegado, potencia, ¿verdad? yo creo que al que menos le ha llegado la potencia sexual la debe tener ahí, pero como que no la, ya nos enteraremos dentro de 20 años con los libros y tal, y qué sé yo, pero como que es a Felipe al que yo creo que Felipe es más Grecia que Borbón. Yo creo también, pero fíjate lo siguiente, en el libro hay un señalamiento de que el rey quería casar a la infanta, Elena que se llama ella, ¿verdad? Bueno, la mayor es Elena y Elena. después viene Cristina. ¿Cuál de las Bueno, dos? Elena. Entonces él quería casarla con un archiduque de Habsburgo. Y hacen la cita y todo, pues, comienza la cita y la cosa y tal. Entonces, el rey, después que ellos cenan y todo, le pregunta el rey a este archiduque de Habsburgo, le pregunta que por qué no se le declara. Oye, ¿y sabe qué le digo al tipo? No me gusta, No, dilo tú. no me gusta. Dilo tú. No, el tipo le digo, no me gusta, es muy fea. Es verdad que las hijas del rey eran feas, Reonel, ¿qué dices tú? No, no, no. Siempre, Cristina es menos fea. Cristina es menos fea que Elena, pero Elena sí es fea, definitivamente. Es fea. Lo que pasa es que ahora con la edad como que y la madurez como que ha mejorado sus rasgos. Oye, Pero ¿será ahora que que mencionaste lo del rey, tú sabes que él casó a sus tres hijos, las dos hembras y el varón, y con el matrimonio que realmente estuvo de acuerdo fue con el de Elena, que lo casó con el señor este de apellido de Marichalar. Pues resulta que de Marichalar fue el que salió de potencia sexual, eh, de menor potencia sexual, el otro le salió bandido y a Leticia no la soporta. Y a Leticia no la soporta. pero a Leticia Eso no la tampoco lo soporta cuentan porque en ellos el libro. estuvieron, Lo de Marichalar tampoco lo cuentan en el libro. lo de Leticia, es que a Leticia la estuvieron investigando para ver si le conseguían alguna cosa noble. Es como, por ejemplo, a mí me empezaron a investigar porque se supone que los Rojas, ese apellido viene de Valencia, en España. Oye, chicos, y han comenzado a investigar mi relación y resulta que la relación más cercana es que se cuenta en Margarita, que es donde se están contando los chismes mejores de estos tiempos, que yo ve que mi antecesor más cercano es una gitana que vivió en las Islas Canarias y que un señor de Margarita se la trajo. No, no, esos son inventos del fondeadero y de la arepa de los hermanos Moya. Esos son los inventos que se la pasan allá la gente en el fondeadero y la arepa de los hermanos Moya. Mira, No te Ronald, creas esos cuentos, Francisco, no te creas esos bueno, cuentos, pero Francisco. hablando de esos cuentos, te digo lo siguiente. En un libro de Zuniaga, por cierto, el último libro de Zuniaga, yo no sé por qué no me ha llegado, de No, yo Francisco tampoco Zuniaga. sé. Esta mañana estuve revisando, pero nada, chico, el problema de la literatura venezolana, te cuento, que le interesa a muy poca gente. Entonces, cuando le interesa a muy poca gente entra en contacto con la gente que distribuye esos libros. Entonces, ubicarlos es muy difícil. Bueno, Tienes que ir a Amazon. yo voy a tratar de buscarlo en Amazon, a ver si Búscalo en estos días. Amazon, que ahí está. Y de paso te buscas los dos últimos libros de Mirta Rivero, Sí, también oí hablar de eso. Voy a que decirle ¿cómo se llaman? Sí, voy a, sí.
como en estos días son días de Navidad y de regalo, voy a pedirle a mis hijos que me regalen esos libros para poder tenerlos. Ahora fíjate una cosa, lo que te iba a contar. Zuniaga decía en uno de sus libros que llegó un momento en que Alemania quiso comprar la isla de Margarita, pero después la quería comprar en esa época de la guerra y tal. Imagínate tú que los margariteños hubiéramos sido colonizados prácticamente por los alemanes. Y los alemanes se metieron fue en Maracaibo, Por eso, y ve cómo estamos. pero lo sacaron a los alemanes y les quitaron las propiedades. Pero de eso habla bien, eso habló muy bien Domingo Alberto Rangel. Yo lo que quiero decir es que hubiéramos sido muy felices porque nosotros seríamos ahorita de la Unión Europea y no tendríamos problemas con los pasaportes ni con nada de eso. Y los venezolanos podrían entrar No, tranquilamente, el único problema que tendrías es si participas o no participas el año que viene en Eurovisión. Bueno, es que te digo, mira, es que vamos de ridículo en ridículo, ¿vale? Pero ese es un tema, mira, Ronald, que hay que tratarlo también. Resulta que al final de todo esto, Hamas y los Hazatíes son las víctimas, pero nadie recuerda los 1.200 muertos que estos tipos no solamente mataron 1.200, violaron, torturaron, hicieron de todo y además lo pusieron en las redes. Y a nadie se le olvida, ya nadie se acuerda de que eso fue lo que dio origen a lo que ocurrió. Es decir, pararlo era prácticamente imposible, pero si los israelíes hubiesen querido arrasar con eso, lo hubieran hecho en 4 o 5 días. Pasaron 2 años. Claro, Pasaron 2 años. Y claro. cuando tú dices, mas si es verdad, porque no es que yo digo, los tipos venían y eran civiles de día y de noche eran militares. Entonces tú ves otra vez No, juntito, pues. es que fíjate, en Palestina hay una entidad política llamada la Autoridad Palestina, que es como decir el partido, el gobierno, no sé, no lo sé muy bien porque yo la verdad que el tema no he profundizado. Lo cierto del caso es que esta autoridad civil es la que debería gobernar en Cisjordania en Cisjordania y en Gaza, que es lo que forma Palestina hoy día. Ellos han sido desplazados. Entonces, Abu Hamas, que es el presidente de la autoridad palestina y el que debería ser presidente de Palestina, está arrinconado y nada más que sale para la foto cuando le dan permiso. En Gaza, quien gobierna y con quien hay que hablar es con Hamas. Y Hamas no es ni siquiera un partido político. Hamas es una organización terrorista por la cual tú no te puedes confiar porque no se rige por las reglas comunes de la democracia, de la autocracia. Ellos se rigen el tema de la violencia y de los intereses de quienes lo financian, que son los iraníes. Y otra cosa que no se dice, en 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas creó el Estado de Israel, inmediatamente creó el Estado palestino. O sea que esa solución de los dos estados, los dos países está creada. El problema es que los países árabes, en ese momento inmediatamente, sin mediar diálogo de por medio, dijeron no, porque ellos no aceptan. La solución de ellos es la desaparición de los israelitas del planeta. Es más, tu eslogan te lo dice, su eslogan más o menos dice de aquí al mar, de la tierra al mar, o sea, tienen que desaparecer los israelitas. Sí. Bueno, dejemos ahora a los israelitas y esperemos a ver qué pasa con todo esto que acontece en Europa. Yo creo que el mundo Ahora, a España se está haciendo un favor al autoexcluirse de Eurovisión, porque se van a quitar el año que viene, se van a quitar ese drama fastidioso de que siempre van y nunca ganan y después pelean con todos los demás países que votan por Israel, pero no votan por ellos a la hora de elegir la canción ganadora, cosa que nada más que lograron una vez con Maciel, con una canción que no quiso cantar, perdón, la canción no, lo ganó Maciel con una canción que se parece mucho a la gaita esta onomatopéyica y la voy a tocar a pie, que fue quien ocupó el lugar que debió ocupar Joan Manuel Serrat, pero que decidió no participar a última hora porque
él quería cantar en catalán y allá le dijeron que no. Pero, mira, pero además de eso, chicos, es que en España pasan las cosas. Yo te digo lo siguiente. A mí me gustaría vivir en España, pero en un pueblito de la que llaman la España vacía. Lo que pasa es que ahí no hay hospitales cerca y entonces corro riesgo. Pero mira lo otro. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el Partido Socialista Obrero Español? Por un lado, la pandilla del Pollo, unos corruptos que no, yo trato de leer algo así positivo de ellos, pero es que son una cuerda de bandoleros. Pero lo mejor de todo es que Pedro Sánchez no los conoce y andaba con ellos en el carro haciendo campaña y no los En el conoce. Peyó habían cuatro, en el Peyó habían cuatro, dos están presos y los dos, y el tercero está enjuiciado a punto de entrar a la cárcel. El cuarto es Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez dice que él, o sea, él los conoce de su desempeño político, pero que de su situación personal él no lo conoce. O sea, a él no le pareció extraño que con un sueldo de ministro, el señor Ábalos, a quien nombró en el ministerio de mayor poder, del mayor poder económico que tiene España, que es el Ministerio de Transporte, que es una suerte de transporte, fomento, entonces a él no le llamó la atención la vida, la vida disoluta, dispendiosa que tenía a lo largo de su trayecto el señor Ábalos. Pero lo otro, Después pero, tiene a los que fueron secretarios generales de su partido, el primero y el sustituto, él que es el secretario general del partido, no conocía y no sabía en qué andaban los dos secretarios de organización del partido. Uno de ellos que fue el encargado de montar toda la operación, que lo eligió la primera vez como secretario general del Partido Socialista, y que ya hay sospecha de que hay trampa en esa elección, pero él no sabe nada de eso. Él ahora no fíjate, sabe nada de eso. Después pero está un fíjate, señor llamado Collo. Ajá. pero fíjate cómo son los españoles. Estos tipos se rumbearon una cantidad enorme de dinero. Entre ellos seguramente se cogieron las 40 maletas, que según dice el hijo de Ábalos, las maletas nunca existieron. Porque él sí que le dijo a Ábalos, según dice el hijo, dice Víctor, el hijo de Ábalos, dice que su papá, que esas 40 maletas no existieron y que Delcy Rodríguez le dijo un día, si las consiguen te quedas con la mitad. Porque parece que lo de las 40 maletas fue un invento. Este, eh, Un invento y están monitoreadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, y que están monitoreadas también por la Guardia Civil Española y tal. Las maletas existieron y se habla de que esas maletas que oye, contenían pero oro mire, yo te voy a y decir, contenía esas dinero, maletas eran de cuero. un dinero que iba destinado, entre otras cosas, a financiar la campaña de Pedro Sánchez. Eso es lo que se dice, de Pedro Sánchez para la Secretaría General o la presidencia, no sé, de la Internacional Socialista. Pero mira lo siguiente, Cargo que ostenta. mira, entre otras cosas, lo que llama la atención es que a los españoles parece que les ha preocupado menos la corrupción de estos ministros y No, no, funcionarios del no. partido. Pero en el caso, por ejemplo, de un tipo que llaman Paco Salazar. Paco Salazar siempre es un acosador de oficio. Eso sí tiene el partido preocupado, porque el Partido Socialista dice que es el partido de las mujeres, el partido del feminismo. Y allí, chicos, lo que había era pero en la alta dirección del partido. No, pero si Yo estoy casi convencido. Ya Pedro Sánchez prácticamente dijo que tampoco lo conocía. Ahora, Esto, ayer le esto es un leí a un tipo que inventó mío, columnista, pero más o menos por ahí van los tiros. ayer le leí a un columnista que decía, un asesino, a un depredador sexual, no se le puede llamar por el sobrenombre, porque es que eso es como humanizarlo. Esos tipos hay que llamarlos por su nombre, Francisco. Y la desgracia es que el tipo se llama Francisco. Y hoy en la Sí. misa, el padre, las cosas esas que hacen para los muertos y tal, habló 3 veces de Francisco. Y yo cada vez que hablaba de Francisco sentí una cosa. Yo salí triste de la misa, Ronald, porque a lo mejor era mi última misa. Bueno, tú sabes que para morirse lo que hay que estar vivo o en alguna de las cárceles venezolanas. Es lo más seguro, es más fácil. Es más fácil morirse en una cárcel de zona que estar vivo. Si estás vivo Sí. te puedes llevar a un hospital, pero si estás en una cárcel, te mueres. Fíjate que ahí murió Baduel, ahí murió Albán, ahí han muerto muchos venezolanos. Alfredo murió de un infarto. Bueno, dicen que murió de un infarto y seguramente no lo atendieron a tiempo.
Porque él, según dice la familia Margarita, no tenía problemas cardíacos graves. Quién sabe, le dieron una paliza, porque tú sabes también que murió de un infarto, el papá de los Rodríguez. Pero cuando mataron al papá de los Rodríguez en la cárcel, el ministro dio la cara, el ministro explicó, metieron preso a los que lo estaban torturando, ¿de acuerdo? En la democracia. Y el ministro terminó renunciando, creo, después de arreglar de la mejor manera que pudo el membrete, terminó renunciando. Entonces, y el propio presidente de la República en ese momento salió a dar a darle una disculpa al país y además a darle un apoyo moral a la familia. El propio presidente de la República de la época. Pero en estos tiempos tú no ves que digan nada y entonces pues, es como si Por mueren. cierto, la democracia venezolana veló directa e indirectamente a raíz de ese lamentable suceso, veló por los intereses de los jóvenes Jorge y Delcy. Claro, claro, claro. Y el albacea era José Vicente Rangel. Bueno, Ronald, yo creo que si Correcto. no, cuéntame lo de las rutas estas buenas que hay en Maracaibo en estos tiempos. Bueno, chicos, yo sigo en mi ruta del pan de jamón. Ajá. Esta semana estuvimos en una panadería nueva que se ha estrenado, que se ha inaugurado en la zona norte de Maracaibo, ¿Cómo se por llama? donde era tu casa, por donde era tu casa, precisamente en el centro comercial que está en la planta baja de la clínica Damper, una panadería que se llama, ahora se me olvidó el nombre, tiene que ver con Rochelle. De Rochelle tienen un pan de jamón extraordinario y un buen pan francés y un pan dulce, que de lo único que yo me quejo, no, ya ni del precio, sino del tamaño. Tú sabes que aquí los bolillos de pan, bien sea dulce o francés, en aras de preservar o de tener un precio más o menos asequible para los bolsillos, se han reducido de tamaño en la mayoría de las panaderías. Es la única queja que yo tengo de esta panadería. Está, como digo, en la planta baja de la clínica Damper, y hacía falta en la zona porque yo soy de los que creo que en la zona hay gente que dice que tienen panaderías, pero realmente para mí no son panaderías. Esos son proyectos de panadería. Tienen un extraordinario pan de jamón, sobre todo por el jamón, y los tienen en tres versiones, que es el clásico reducido, una versión extraordinaria, que es el más grande, además de todos los ingredientes que siempre lleva un pan de jamón, este lleva el queso amarillo. Mira, También estuve, ¿ah? no, que ya quería. También estuve, también estuve en la panadería La Romelia, que es una de las panaderías que yo suelo visitar con frecuencia a lo largo del año y en particular en diciembre, bien sea en la urbanización esta, ¿cómo se llama? Donde vivía en De la Arena, Caminos del Toral. Caminos del Dora, especial en la avenida Cecilio Acosta con la 3F. El pan de jamón de ellos toda la vida de Dios ha sido extraordinario y yo lo recomiendo ampliamente. Y finalmente esta semana fui a un sitio que yo lo conocí en su momento, después estuvo cerrado, tú me alertaste de que estaba abierto, yo te dije que no, después te dije sí, sí, sí es verdad que está abierto, y fui a Barayaga, que son las frituras, los empanadas y pastelitos de Loco Lindo, Ajá. que siempre se caracterizó por tener las empanadas, entre otras de las frituras, las empanadas con guiso de hallaca. Y si el guiso del guiso que usan las empanadas es con el que hacen las hallacas, que no sé si van a hacer hallacas, la verdad que deben ser muy buenas porque el guiso que le ponen a las empanadas está muy bueno. Sientes que te estás comiendo una hallaca, pero en masa de empanada, como ocurre en De Cándido con el pernil en agua de sapo, y ahora le digo pernil en agua de sapo, porque es que más allá de las arepitas de pernil de agua de sapo en varios sitios de Maracaibo, en De Cándido tienen la creación de las empanadas de agua de sapo, que son unas empanadas rellenas así como tienen de carne mechada, de carne molida, de puré de papa, tienen las de pernil,
o en el pastelito del Comelón, donde tienen los pastelitos de Agua Sapa. Bueno, amigo, solamente me Tú falta sabes, que... para terminar y para que lo tengas ahí para tu comentario, tú sabes que en Maracaibo comer cerdo está de moda porque ahora por todos lados hay cerdo en las distintas modalidades y distintas especialidades, empezando por los chicharrones. El único que no está, el único que no está es donde tú y yo no los comíamos con alguna frecuencia por allá en el Callejón San Benito. Ah, y se quede cerraron, Rodolfo. Sí, sí, no sé qué pasó, no sé qué pasó ahí, el negocio no está. Y Rodolfo tampoco. Ni Ahí está ni comía, se le ¿tú sabes espera quién como, comía como chicharrones le ahí? dijeron al general Armada. ¿Tú sabes quién comía chicharrones ahí? Sacha Barbosa comía allí chicharrones. Bueno, ya no, desde hace mucho tiempo no puede porque no vive en el país. No, porque Sacha está en Estados Unidos, está en la Florida. Bueno, Ronald, lo último que me falta por decirte es que hemos visto tu equipo el Barcelona, que lo que ganó ayer era 5 goles a 3 al Betis. El problema del Barcelona es que es un estado de ánimo. Después que arrancan perdiendo el partido, en menos de 2 minutos se van arriba 2-1. Se van arriba 2-1. Después llegan a meter 5 goles. El último con un penalti de Lamine Yamal. Y en un tiempo se relajaron porque ya el mandado estaba hecho. Creyeron que los de Pellegrini se iban a dormir en el asunto. Y resulta que llegaron a hacerle 3 goles, le faltó tiempo, y si el partido dura 10 minutos, 15 minutos más, yo no dudo de que han podido llegar a empatar, a remontar y empatar el partido. Bueno, pero eso ya Pero es. te dije que el Barcelona es un estado de ánimo. Mira, pero ya el Mundial empezó a andar. Ya se sabe quiénes son los equipos que van a competir. Ya hay Sí, mucha gente yo comprando las estimo que el entradas. mundial, yo estimo que el mundial realmente comenzará en agosto del año que viene, porque primero en realidad comienza en julio. Ujú. Que comienza en julio, a mediados de junio y algo de julio, pero primero hay que esperar que ocurran todos esos partidos donde eliminen todos esos paquetes que con la ampliación del mundial a no sé cuántos equipos, hay que sufrir con unos partidos de Curazao contra España, Alemania o Argentina, y entonces hay que esperar que eliminen a Curazao, que eliminen a Bonaire, que eliminen a Aruba, que eliminen a Haití. Liechtenstein. Ahora, una pregunta que te iba a hacer, Sí, pero Haití e Irán están en el Mundial de Fútbol. Ahora resulta que los ciudadanos de Haití y los de Irán no pueden conseguir visa para llegar a este Mundial. Entonces, eso uno van a tener fanáticos en la tribuna. no, bueno, no sé, ellos buscarán la vuelta, pero como hizo Haití, la selección de Haití que nunca jugó en Haití. Haití jugaba en República Dominicana, en Curazao, ahí era donde era la sede como local de la selección de Haití. Bueno, está bien, Pero es muy importante lo que acabo de decir de Haití, porque Haití está en el Mundial. claro, Claro, pero ahora recuerdo que aquí hay en la Florida hay una zona en Miami llamada la Pequeña Haití. sí, Y si claro. si hay haitianos, si hay. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Acuérdate que Haití, como Curazao, Bonaire, las Islas Vírgenes, San Vicente y la Granadina, ellos se eliminan en la CONCACAF, ¿no? Se eliminan en la CONCACAF, entonces no es que sea relativamente fácil clasificar, porque para Haití es un milagro, sino que Mira, chico, no es la Comebol, pues, donde mira, te chico, tiene que claro, eliminar. pero una pregunta que te voy a hacer así Sí, de ignorante. México clasificó al mundial. sí, automáticamente porque cede, Y llegarán, sí, sí, automáticamente llegará a porque México, cede. llegarán a los cuartos de final esta vez los mexicanos. No, tú sabes que los mexicanos desde que participan en el mundial, desde que yo tengo memoria, su gran reto es llegar al quinto partido. Pero cuando tú te pones a ver cuál es el quinto partido, es el primero después de la fase de grupo. Pero ese es el drama de los mexicanos. Ahora, México tiene que estar en el mundial sí o sí,
porque si alguien invierte en televisión, en publicidad, en propaganda y tal, son los mexicanos. Pero Y yo te si voy a decir, alguien para el mundial, elección y más allá, aun cuando la elimine, son los mexicanos. ahora te voy a decir, ya para finalizar, lo que sí es verdad es que los comentaristas de la televisión mexicana son los mejores del mundo. Son los Como mejores. todo en el fútbol, lo mejor de todo son los mexicanos, porque lo de Argentina, bueno, ya es una iglesia aparte, ya eso es una iglesia aparte, y lo de ESPN, bueno, ESPN se casa con el mejor por todo. Ahorita están casados con el Real Madrid en el tema del fútbol español. Bueno, y es que el Real Madrid es el equipo que más fanáticos tiene en el mundo. Bueno, eso está cambiando porque a nivel de redes sociales, el que más fanáticos tiene es el Barcelona. Bueno, bueno, dejemos esto así porque Rafito Rubier que está con nosotros acá, es fanático del Barcelona. Ese no es Rafito Rubier, ese es el hijo. Así, Sí, Rafael José Rubier. así es la cosa. Acuérdate que Ah, Rafito se escribe Rafito Rubier. Rafito Rubier, sí, es Marca verdad. registrada. Marca registra. Bueno, Marca Rama, registrada. bueno, dejemos esto por ahora y Por cierto, ahora que veo que está Gabriel Gutiérrez, que también está conectado en el video, felicitaciones a Sebas que tuvo de cumpleaños ayer. exacto. Ayer en el cumpleaños de Sebas, mi nieto, hijo de Gabriel Gutiérrez y de Fabiola Roja, se habló mucho de fútbol Me y del mundial. imagino, me imagino que tuvieron que ponerse a hablar de fútbol porque de hablar de los Yankees ya aburre. Bueno, de los Yankees vamos a hablar unos días. Pero bueno, eso no es lo más importante. Ahora, yo no soy yo, Rafito, su amigo de siempre. Aquí está, Ah, Rafito. no, que todo hiciera, bueno, cambió el nick. Bueno, exactamente. Bueno, Saludos, Rafito. Con esto, saludos a Rafito. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Ronald Rodríguez y Francisco Rojas tuvieron el placer de conversar ellos y dejar la conversación para que usted en cualquier momento que tenga a bien la pueda ver chao. en Instagram. Hasta luego.